Si hay un aspecto que ha marcado el devenir demográfico de Avilés ha sido el desarrollo económico. La influencia de su puerto, la llegada del ferrocarril y sobre todo su industria han hecho que la población haya ido creciendo exponencialmente, especialmente con la llegada en los años 50 de Ensidesa, a cuyo albur surgieron barrios como el de Llaranes, La Luz o La Carriona. En la década de los 70 se estableció una población superior a los 80.000 habitantes que siguió creciendo hasta mediados de los años 90. Entonces, con la reconversión industrial empezó el éxodo y la demografía de la ciudad empezó a experimentar una lenta pero paulatina caída. Los últimos datos del padrón municipal sitúan a Avilés con 78.788 habitantes. La población de Avilés rondaba unos 24.000 habitantes más o menos en 1950. Hay hitos como, por ejemplo, lo que puede ser la gripe del 18, la guerra civil, que tiene unos 1.000 muertos, por ejemplo, pero será sobre todo en la llegada de los años 50 cuando esa empresa lo que haga es incentivar la llegada de población de otros lugares, como por ejemplo de las zonas de Andalucía o de las zonas de Extremadura. Esto nos dará que Avilés va a cuadriplicar su población y en 1975 tendrá unos 85.000 habitantes, es decir, es un crecimiento enorme. Además, un crecimiento que se distribuirá por todo el concejo, sobre todo por los barrios que van a ir surgiendo y que después tendrán una planificación, como por ejemplo el barrio de Llaranes, el barrio de La Luz o los barrios, por ejemplo, como La Carriona. Actualmente el saldo vegetativo en Avilés es negativo. El año pasado hubo 970 defunciones y solo 239 nacimientos, un dato que tampoco se compensa con el saldo migratorio, ya que solo llegaron a Avilés 1.383 personas, la mayoría procedentes de otras comunidades autónomas u otros municipios asturianos, mientras que migraron unas 600 personas más de las que llegaron. Desde el 70 al 80 llegan a las aulas la generación del baby boom, es decir, la generación que nace en los 60 y los 70. Las aulas se llenan, 40 y pico en las clases. Hoy todo lo contrario, hoy estamos hablando de 20, 25, aunque es verdad que las leyes han cambiado y las ratios exigen que, bueno, pues la educación exige que haya otra ratio por aula. Pero es cierto que se ha disminuido. Y bueno, pues la educación pierde esa población. Pero sin embargo, hay otros problemas añadidos, otros servicios que son necesarios, por ejemplo los geriátricos, que bueno, en la zona también han sido necesarios y han nacido para dar respuesta a ese cambio demográfico que hoy hay en la actualidad en la comarca. La industria sigue tirando de la economía local, aunque el mayor volumen de empleo se encuentra en los servicios, pero ninguno de los dos sectores es capaz de mantener sus cifras. De mantenerse el ritmo, en 15 años, Avilés habrá bajado ya de los 70.000 habitantes.